muertos? Yo creo que el teatro se sitúa en una zona intermedia que no toma partido eh, por, por el plano de los vivos ni de la realidad histórica, ni tampoco por esa zona del bajo astral, digamos, de las fantasmagorías o de la muerte. El teatro crea su propio tiempo, su propio espacio, su propio nivel de realidad, como punto de encaje de esos dos niveles, el de la vida y el de la muerte, y los pulsa en un pulso sacro profano, con sus estrategias de pregnancia y de estallido. El teatro, de algún modo, es un alcance de la identidad de estructura, es una forma de sondear la identidad y la pertenencia a una escala extra cotidiana, una forma de dar con nosotros en ese nivel donde el yo se suspende y no el yo parásito se suspende y se activa entonces la estructura de la presencia, a salvo de la interferencia del yo, y puede esa estructura vibrar bajo condiciones teatrales su ser. El teatro es el lugar donde se activa la vibración teatral de la presencia, que es la única forma en que esa presencia de estructura puede alcanzar este nivel de superficie, por lo menos en términos de un ritual colectivo, vibrándola teatralmente, bajo condiciones de enmascaramiento. La presencia de estructura, la presencia metafísica, poética, la identidad de fondo, reaparece o se representa bajo condiciones teatrales. El teatro siempre erige también como estrategia máscaras o circunstancias ficcionales que concitan una unidad referencial para establecer un lazo con los espectadores. ¿Qué sería el páramo de huesos en relación quizás a esta interpretación que yo hacía de un lugar de los muertos y un lugar de los vivos? Yo había entendido que la toma de la enunciación que hace el teatro era un lugar que daba vida y que, bueno, el silencio estaba relacionado con la muerte, pero quizás no es así, y bueno, preguntarte cómo lo entendés vos. Sí, el teatro es un lugar donde uno ensaya la muerte. Es una gran metáfora de la reencarnación. Lo que pasa es que con condiciones de una vitalidad extrema. Es paradójico. El páramo de huesos es una zona de muerte, sí, como paisaje sobre el cual se erigen los acontecimientos de esta versión de Macbeth. Me gustó la idea de situar la obra en un páramo de extinción, en donde aparece Hécate, que es la reina de las brujas, en la forma del público, en la forma de ese monstruo de 1000 cabezas que está expectando y que dispone allí de un teatro para su regocijo, el teatro como patíbulo metafísico. En ese páramo de huesos, estas entidades que envía Hécate, estas brujas, toman un cuerpo, el cuerpo de un actor encontrado en la fosa del teatro, que podría ser también esa fosa que tienen los teatros, un osario donde quedaron los restos de una cultura, de un mundo y de un teatro, y toman un cuerpo de allí y con ese cuerpo como títere hacen
llevan adelante la representación de la obra Macbeth, como dice el programa, para goce, deleite y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, en esa suposición que también erige la obra de un mundo que ya no existe, que se ha derrumbado, y a través incluso también de un otro habitante que no está en esa enunciación, que es Klopp, el personaje de Fin de Partida de Beckett, que es el servidor de escena, que esa es otra de las versiones existenciales con las que la obra recubre su ser, que es que este personaje, Klopp, que es un mecanismo teatral, un ser afásico que ha olvidado ya el camino de vuelta hacia su identidad y hacia su casa y hacia su mundo, y que simplemente es un cuerpo que todas las noches resucita para llevar adelante la obra. Ese también es parte de, junto con esta otra versión o coartada de las brujas como enviadas de Hécate, este club también es una coartada existencial de ese acontecimiento. Las brujas toman ese cuerpo del osario de la fosa del teatro y ese es el cuerpo que hace la representación, pero ese cuerpo tal vez sea Klopp. Ese cuerpo que está ahí es esa identidad desidentificada que Beckett erige en Fin de Partida. Mientras hablabas pensaba en ese poema de Lorca que dice: verde que te quiero verde. En un momento dice: yo ya no soy yo y mi casa no es mi casa. Y bueno, se me ocurrió preguntarte si lo relacionabas con esta cuestión del sondeo de la identidad o de la disolución de la estructura que consideramos nuestra identidad, como si en este juego teatral o dispositivo uno reinventara su... Sí, me parece que sí. Yo ya no soy yo. Es de algún modo una emancipación, o no más que una emancipación, una forma de ponerse a salvo del lastre de esa identidad ficcional que somos, que por otro lado es también una construcción del frente histórico. Nuestra identidad tiene mucho del frente histórico, está constituida por esos mandatos, por esas señales, por esos signos que vamos asimilando, que vienen de afuera y que se van mezclando con esa zona inicial que somos en la infancia, que es más poética, más libre de cualquier encasillamiento, y que de algún modo la van sojuzgando y la van doblegando hacia sus fines unilaterales, unidimensionales, alienados. Yo creo que ir creciendo, ir saliendo de la infancia es ir perdiendo esa condición poética de la identidad e ir lapidándola con el espejo que el frente histórico erige en nosotros para solazarse consigo mismo, para su propia autorreferencialidad. Entonces, me parece que también la actuación como fenómeno paranormal, como lugar de suspensión de la identidad, como forma de alcanzar el ser poético, haciendo la actuación, siendo esa acción, es una manera del regreso, de volver a casa. Para mí, actuar es volver a casa. Con otra pregunta me llevaba a una cita literaria de En busca
acerca del tiempo perdido. Si para vos la pérdida de la infancia es cada vez alienarse más en estereotipos, en este espejo autorreferencial de la sociedad, como si el teatro es un dispositivo para no perder la infancia y la capacidad de Sí, juego. el teatro es un dispositivo para dar con nosotros en esa otra escala, en esa zona originaria. Es un dispositivo sagrado que el hombre ha erigido para sondearse y escrutarse a una escala metafísica y dar consigo. No obstante, el teatro es una máquina que ha sido, o un dispositivo, una máquina, que ha sido capturado también por el frente histórico para sus propios fines autorreproductorios, ¿no? Por lo tanto, no podríamos decir que el teatro en todos los casos cumple con ese objetivo esencial que tiene como arte sagrado. Por eso yo hablo del piedrazo en el espejo, porque como el teatro erige espejos para producir esa unidad referencial con los espectadores de la que hablábamos, a veces esa función refleja, que siempre se lleva adelante a través de una ficción, copa la parada y pareciera ser la única función de lo teatral. Entonces ahí es donde los artistas tenemos que darnos cuenta de que la ficción con la que recubrimos la estructura de la máquina teatral es solamente eso, una estrategia de pregnancia para después hacer lo que realmente importa, que sería arrojar un piedrazo en esa ficción, en ese espejo, no para perder la idea de un reflejo, sino para trizarla, para revelarla relativa a un fondo de otredad del que venimos y al que volvemos todo el tiempo, y entonces relativizar esa ficción, o por lo menos mestizarla con ese fondo de otredad y volverla inquietante por lo que la pida, por lo que oculta, por lo que entraña esa ficcionalidad, que es la máquina teatral y su propia metáfora de máquina. Me refiero a que la máquina teatral tiene sus temas de base vinculados a la revelación de la identidad y de la pertenencia, antes aún de recubrirse con esa ficción, parte de su estrategia. Entonces me parece que se trata de no olvidar que la máquina teatral en pelotas tiene sus propios fines sagrados, y que entonces cuando tomamos un campo ficcional es para mestizarnos con él en este doble propósito de servirlo al campo ficcional y de servir a los propósitos de la máquina teatral. Bien, porque yo venía con algunas preguntas acerca de lo literario en Macbeth, sí. y siento que el texto es utilizado o está como en una dialéctica entre servir a la máquina teatral como si fuera una especie de artefacto que le da combustible al funcionamiento de lo teatral, que permite su desplegamiento gracias a que toca los temas importantes de la identidad. En ese sentido, yendo al texto de Macbeth, traía algunas preguntas acerca del sentimiento de culpa, que yo lo sentí bastante pregnante cuando vi la obra, en dos frases sobre todo, y bueno, también a través del símbolo de la daga. Una frase que te escuché: Macbeth está matando toda la noche. Después la otra es: cada uno lleva en su frente la inicial del muerto del que proviene. Del muerto al que... Del que proviene. Que proviene. Es una frase de Marosa di Giorgio.
Y lo otro es Macbeth no dormirá más, Macbeth Sí. ha asesinado el sueño, que es una frase bien de Shakespeare, Esa es de Shakespeare. que es son las voces que lo persiguen, la culpa. Porque Macbeth en realidad es una identidad trastornada, una identidad que se da vuelta como un guante, un converso, alguien que al ser interceptado por las brujas y por el influjo también de su propia mujer, que seguramente ya fue visitada también ella por la bruja, se transforma en algo que no era, o en algo que era muy profundamente y que no encontraba la forma de manifestarse, y que bajo estas circunstancias puede emerger y tomar al ser y finalmente declararse como naturaleza esencial que había estado larvada y que ahora puede desplegarse. Eso me parece que es un tema muy interesante, que es de los griegos y que Shakespeare retoma y trata mucho en todas sus obras, la idea de la identidad convulsa, trastornada, maleable o transformable por fuerzas sobrenaturales que operan sobre nosotros. O sea, nosotros como una zona donde se despliega la teatralidad de fuerzas oscuras, de fuerzas ominosas que pugnan en en nosotros. Eso me parece. La idea de la culpa es también la rémora de la identidad doblegada, de la identidad más esencial, que ha perdido el pie y que ha sido copada por estas fuerzas antinaturales o que pertenecen a un campo de naturaleza que no es el humano, estas fuerzas sobrehumanas o laterales. En un momento también se da esta cuestión de lo horroroso que Macbeth, también interpelado por su mujer, tiene esta dialéctica entre la mano y la visión, de que él mata, pero no puede ver lo que hace porque es intolerable para su... Cuando la mujer le dice todo el poder a las manos, que las manos hagan lo que los ojos no quieren ver, y una vez realizado, que los ojos puedan ver ya hecho lo que tanto temen. Sí, y que después le dice que no más pensamiento, porque que el cuchillo es más rápido que el pensamiento, ¿no? Hay algo de la dinámica del poder y de la violencia que requiere de la suspensión del pensamiento y de la velocidad del crimen, del rapto. Es un ser raptado y llevado a otra valencia que no es humana, es un ser interceptado. Sí, eso me resulta muy atractivo eso. En todas las formas de la violencia aparece la sensación de estar siendo abducidos o interceptados por algo que no es nuestro y que nos toma. Creo que tal vez eso sea una de las formas más como evidentes de entender esa subnaturaleza o esa zona sobrenatural que nos intercepta y nos detenta por algunos momentos, y a veces por muchos momentos. El tema es cómo zafar de eso, cómo no caer en esa zona que no es nuestra identidad, que no somos nosotros, y que sin embargo nos toma y nos detenta. En ese sentido, yo te quería preguntar, hay un punto en el que vos hablas de una fábula moral cerca del final de la obra. Sí. Y bueno,
si haces una lectura moral de la obra, si hay una especie de lección en esta dialéctica entre lo poseído de fuerzas, quizás llamarlas violentas o sobrenaturales, este rapto, y por otro lado la conciencia de Macbeth, que él hay un retorno a su conciencia donde dice, bueno, vuelvo a mi lugar, estoy bien como estoy, y sin embargo por el mandato también de Hécate y de su mujer, o de Hécate a través de su mujer, él es arrastrado por este deseo de poder que finalmente lo atormenta y no lo deja dormir nunca más. Sí, tal cual. Ahí hay una extraña alusión a la identidad dorsal, o a eso que nosotros, o fantasmagórica, a una identidad o a unas formas que trepan en nosotros, unas pasiones que se abren paso en nosotros y constituyen también en su fragor de irrupción un campo de identidad que pide todo y que pide la afirmación de ellas como nivel de realidad y de existencia, porque Macbeth en cierto momento tiene que afirmarse en su nueva versión y de algún modo necesita también sacarse las culpas de encima. Por eso también esa escena donde le pasa las culpas a la esposa y ella queda librado de eso para constituirse en un asesino absolutamente perfecto, digamos, para no tener sin contradicción. Hay algo de esa carga moral que hay que poder sacarse de encima para poder afirmar la perspectiva en un sentido más nietzscheano, más afirmativo de lo que se es, sea lo que eso sea, en la medida en que sea asumido con total deseo y fuerza y fe, como la forma más radical. Sí, siento que hay algo de eso. No sé si es la pregunta, pero bueno. Sí, va por ahí. Es como si la culpa operara como una especie de lastre, de resorte, o no sé. La culpa como un lastre moral que debe ser extirpado. Eso me resulta interesante. La fábula moral es la obra misma. Esa referencia a la fábula moral cierra su círculo. La hace el actor que interpreta Macbeth cuando descubre que está en un acto y que es un actor, pero a la vez es Macbeth, y entonces tiene que afirmar su identidad en la acción que lo define, es acumulando muertes. Por eso dice aunque me quede un soplo de vida, cumpliré con mi papel, no dejaré de amontonar cadáveres. Es el momento de afirmación del fenómeno de la actuación y de su máscara, como algo absoluto, como único imperio, la concreción de la acción criminal como forma de resolución de la identidad, la afirmación de la identidad criminal como forma
de resolución también de la actuación. Hay que actuar lo que uno es. Uno es Macbeth, tiene que matar. Hay algo de eso. Y el público también es de algún modo interpelado como aquel que expía sus culpas a través de ese teatro donde suceden estas cosas, ¿no? Y de algún modo queda de algún modo a salvo, cuando en realidad es parte de ese sistema criminal que pare seres como Macbeth, y que solo Macbeth se atreve a ser hasta el final y en todo sentido ese asesino que es, mientras que la sociedad lo es de una forma más ambigua y más solapada, y envía a estos seres como forma de sacarse de encima esas compulsiones. Como si alguien tuviera que portar como un Cristo. Derecho. Exacto, como un Cristo del mal. Sí, como si alguien tuviera que hacerse cargo de todo eso y sintetizarlo y ser y llevarlo adelante. Algo pasa con Milei, por ejemplo, ¿no? Como si Milei también fuera de algún modo una expiación social de una desventura identitaria, ¿no? Y de algún modo entonces floreciera como punto de encaje de toda esa angustia, esa bronca, esa frustración, un personaje payasesco y violento como él, ¿no? Que por otro lado produce una empatía y una identificación, porque uno siente que también puede ser uno en una situación así desgraciada, y que hace lo que todos querríamos hacer, ¿no? Que es gritar, putear, escupir, ponerse rojo, llorar, ¿no? Y uno siente una identificación, porque es lo humano. Hay algo de eso. Sí, cuesta reconocerlo, pero como si él encarnara alguna especie de demanda no dicha. Exacto. Socialmente, pero como si él pudiera captar todo este significado y encarnar lo que es realmente vergonzante, algunas de las cuestiones que dice moralmente. Sí. Pero a la vez no podemos negar que hay un gran apoyo. Sí. Quizás personas que no lo admiten, porque es más fácil que el cuchillo lo lleve otro. Claro, exacto. Es como que lo que tiene Milei como es una fuerza también teatral. Lleva adelante una teatralidad de esta circunstancia, la puede sintetizar teatralmente en su cuerpo. Es también una suerte de inmolación crística o anticrística que se da en el cuerpo de una persona como síntesis de un colectivo histórico en una encrucijada sin salida. Hace poco estaba en el Muro de los Lamentos llorando. Sí. Como si hubiera una gran culpa también. Claro, sí, tal cual. Lloró todo. Sí. En ese sentido, ¿vos crees que es posible esta tesis de que dicen que Milei va a enloquecer como Macbeth al tomar conciencia si comete, capaz las cosas le salen bien, pero si comete un gran crimen social? No sé qué puede pasar con él, no me importa en el fondo. Me parece que es como una zona de expiación. Él, en todo caso, va a ser víctima de ese lugar. Él es un altar donde se produce el sacrificio de una sociedad. Va a quedar manchado de toda esa sangre social, y eso lo va de algún modo a aniquilar, porque es demasiado la cruz que carga, y es imposible la redención desde esa perspectiva que él plantea. Él no viene a redimir nada, sino viene como a liquidar algo. Él es un verdugo, como si fuera un payaso verdugo. Finalmente se va a inmolar
junto con la sociedad que quiere hacerlo. Es curioso que la sociedad prefiera inmolarse así a seguir también con el cinismo de Alberto Fernández, ¿no? Porque ese fue el progenitor, ¿no? El patetismo de un gobierno tan canallesco como el de Alberto Fernández deriva en una sociedad herida en lo más hondo, que sale a matar, a buscar una venganza de ese engaño en el que ha caído. Así que bueno, me parece que tiene sentido lo que está pasando si uno analiza lo que fue ese gobierno de Alberto Fernández. Nunca hubo una cosa tan cínica y monstruosa como eso, tan hedonista y traidora de lo que eran las expectativas de un pueblo, ¿no? Sí, porque la vara moral estaba muy, muy alta durante la pandemia. O sea, de mi parte, yo me sentía muy representado en esto de cuidarnos mutuamente. Sí. Y creo que con eso que pasó en Olivos y esa fiesta, la moral se vino abajo. Sí, fue una Entonces, cosa. A veces es como si fuera preferible alguien que asume no tener una moral que alguien que te juega con una doble vara. Exacto, claro. Porque es... Sí. Bueno, en cuanto a la fábula moral y al análisis literario, yo creo que no tengo más preguntas. Bueno. Tengo algunas preguntas desde el punto de vista teatral. Si querés lo dejamos acá. Dale, hacémela. ¿Sí? Esto va más desde los lenguajes teatrales Sí. y desde tu estética con respecto al modo de producción. Quizás una última que te hago, que apunta más hacia vos. Desde el estreno de la obra hasta este punto de llegada o de continuación, ¿sentís que la obra ha ido repercutiendo en su significado en tu interior, que te ha continuado hablando? Sí, a lo largo del tiempo la obra ha ido afilando su ser en las dos direcciones, en la dirección de quien la hace, o sea, en mí, y también en las repercusiones que eso produce hacia afuera, al compás de los cambios de la realidad. También las significaciones de la obra han ido multiplicándose, sí. Pero lo que me parece más interesante es la profundización que ha habido en el ejercicio de hacerla, en lo que sería la propia operación artística, que ha ido creciendo, afinándose y encontrando nuevas posiciones en una jugada tan arriesgada como lo es esta en relación al campo de actuación. Es muy difícil de definir qué es lo que está en juego en esa zona de actuación. Es una zona poética la que se constituye cuando sucede la obra, porque no hay una identidad de remitencia que pueda ser establecida, y eso es muy inquietante, y eso produce una empatía sobrenatural en el público. La idea de que de ese campo de otredad en el que se transforma un cuerpo, bajo la excusa o el artificio de ser una obra de teatro, poder ver y hacerse a ese cuerpo de una manera tan desidentificada, y a la vez alcanzar de esa manera la identidad más preciosa y preciada, que sería ese campo, esa zona de estructura de la que hablé al principio, que somos los seres.